procedimiento que ha seguido para esta sustentación. Muchas gracias, ingeniero Jaime. Buenas tardes a todos los presentes. Vamos a dar lectura a la resolución de canal número 249-2025, FIM-GC-D, en la que se resuelve en el artículo primero designar a los jurados de sustentación del borrador de tesis titulado Evaluación del daño y fragmentación en macizo rocoso con Superfam 2 y Superfam LP, más en la unidad minera Tambomayo durante el año 2024, presentado por el bachiller en Ciencias de la Ingeniería de Minas, Kevin Arnold de la Cruz Quirón, a los docentes, ingeniero José Ernesto Estrada Cárdenas, presidente, ingeniero César Efraín Alarcón Medina, miembro, ingeniero Leonil Fernando Quispe Aronés, miembro, ingeniero Kelvis Berrocal Argumedo, miembro. Artículo segundo, programar la realización del acto público de sustentación del borrador de tesis para el 19 de agosto de 2025 a horas 4 p.m. en el auditorio de la Escuela Profesional de Ingeniería de Minas, actuando como secretario docente el ingeniero Saúl Walter Retamoso Fernández. También debo dar lectura al memorando número 427-2025 FIM-GC-UNCH, en la que se designa al ingeniero Jaime Alberto Guamán Montes, director de la Escuela Profesional de Ingeniería de Minas, para que pueda reemplazar al ingeniero Ernesto Estrada Cárdenas. Eso es todo, ingeniero Jaime. Muchas gracias. Señor bachiller, Kevin Arnold, puede hacer las sustentaciones de su trabajo profesional, de su tesis, un espacio de 30 minutos. Muchas gracias, ingeniero Jaime. Muy buenas tardes con todos, ingenieros, miembros del jurado presente. Ingeniero Jaime Guamán, muy buenas tardes. Ingeniero César Alarcón, ingeniero Leonil Fernando Quispe, ingeniero Kelvis Berrocal, secretario, ingeniero Saúl Walter Retamoso. Muy buenas tardes. En esta oportunidad voy a presentar mi tema en sustentación en defensa de la evaluación del daño y fragmentación del macizo rocoso con Superfam 2 y Superfam LP+, en la unidad minera Tambomayo durante el año 2024. Como índice vamos a abarcar todo desde el problema objetivo, la hipótesis, la metodología, el marco teórico, los resultados y las constataciones de hipótesis, con las conclusiones y las recomendaciones respectivas. Ahora, dando un preámbulo, me enfoco a presentar estas frases de Séneca, donde dice: no se trata de tener suerte, sino de estar preparado cuando llega la oportunidad, y de un minero anónimo, de lo que dice: mientras el mundo duerme, la tierra sigue hablando, porque la minería es pasión que no descansa. Viendo como preámbulo, yo me enfoco ya en los desafíos que he considerado y ha sido de un alto impacto para la empresa minera Insimet, como contrata esto en la unidad minera Tambomayo. Como se puede observar, en la figura número 1 se tiene un control deficiente de voladura y en la figura número 2 se tiene fragmentación, ¿no?, de los cuales representa un mayor tiempo de carguío, generando un mayor de costo innecesario. En estos casos, como consecuencia de estas diferentes fallas operativas, se tiene el problema de granulometría, los problemas muy serios en los costos que se presentan y en el tratamiento de mineral, obviamente. Además, la exigencia operativa nos solicita a la empresa Insimet usar el mayor ANFO posible, con un consumo mayor al 70%. Entonces, todas las penalidades que esto abarca se concentran por sobrerotura con $220 a partir de los 10 centímetros. No se hace efecto el pago a los desquinches generados por la voladura. Estamos hablando ya de lo que son las voladuras secundarias. Y no se realiza por pago por Scooptran adicionales a estos carguíos. Esta pérdida económica me llevó a mí a poder buscar la mejor alternativa para contribuir con el consumo de ANFO y reducir estos sobrecostos. Es por ello que se implementa lo que es el Superfam LP con el Superfam 2.
Abarcando el problema, tenemos cuál es el impacto de estos explosivos en la unidad minera Tambomayo, viendo especialmente en el daño y la fragmentación del macizo rocoso en estas labores de desarrollo. En problemas específicos, tenemos en qué medida el uso de los explosivos Superfam 2 y Superfam LP contribuye a la reducción del daño en el macizo rocoso. Como segundo problema, ¿qué tan eficiente es el explosivo Superfam LP en mejorar la calidad de la fragmentación? Y en tercer problema, ¿en qué medida la aplicación de los explosivos Superfam 2 con Superfam LP reduce la velocidad picopartícula? Todo esto se ha desarrollado en las labores de desarrollo de la unidad minera Tambomayo. Dando el contexto ya del problema que estoy planteando, los objetivos son evaluar el impacto de estos dos explosivos que se desarrollan para poder evaluar el daño y la fragmentación del macizo rocoso en las unidades mineras y luego los objetivos específicos, determinar en qué medida se contribuye el uso de estos explosivos para reducir el daño en el macizo rocoso. Como siguiente objetivo, he planteado evaluar la efectividad de la aplicación de los explosivos Superfam 2 con Superfam LP para mejorar la calidad de la fragmentación del macizo rocoso. Y como último objetivo, estoy determinando cómo la aplicación de los explosivos Superfam 2 con el Superfam LP va a reducir la velocidad picopartícula. Entonces, viendo lo que es la hipótesis, a partir de los objetivos que me he planteado, estoy generando estas hipótesis, que el uso de los explosivos Superfam 2 con Superfam LP reduce significativamente el daño y mejora la fragmentación del macizo rocoso en estas labores de desarrollo de la unidad minera Tambomayo. Como hipótesis específicas, vemos que el uso de los explosivos Superfam 2 con Superfam LP reduce el daño en el macizo rocoso. La aplicación de los explosivos Superfam 2 con Superfam LP mejora la calidad de la fragmentación del macizo rocoso. Y como tercer hipótesis específica, la aplicación de los explosivos Superfam 2 con Superfam LP mejora la velocidad picopartícula. Esto se ha desarrollado en la rampa 435 en su nivel 380 y en su nivel 505. La metodología. En la metodología tenemos que el diseño de investigación es cuasi experimental, longitudinal correlacional. El enfoque es cuantitativo. Tipo de investigación aplicada y las técnicas que he implementado, como es la observación directa, el procesamiento de datos, el análisis fotogravimétrico, y como instrumentos tenemos lo que son el equipo de ensayos, los software análisis y los software de simulación, como VibraCord, el JK Simblas, el RockScience y también lo que son los registros en campo. Las variables, la variable independiente es el uso y aplicación de Superfam 2 con Superfam LP, y esto conlleva a las variables dependientes, el daño y fragmentación del macizo rocoso. Juntamente he desarrollado ya la población, que son todas las labores de desarrollo de la unidad minera Tambomayo. Mientras que la muestra, he presentado un enfoque no probabilístico de tipo intencional. Eso quiere decir que yo he seleccionado estos tres labores para poder determinar el uso de estos explosivos. En el marco teórico, en los antecedentes internacionales, según Shang Li, en 2021, con su estudio de las fragmentaciones, titulado así, en este estudio ha clasificado las 200 imágenes de fragmentación del macizo rocoso y ha usado lo que son estos resultados con el software GridFrag, que la precisión tiene un 95% de predicción del tamaño de los fragmentos en P80. Como antecedentes nacionales, en Gamarra 2020, el bachiller, el titulado, el ingeniero, ya hace como dentro de su tesis, el objetivo principal es desarrollar el modelo matemático Humbler para poder mejorar la fragmentación del pique virgen de la puerta 2, y esto tuvo una mejora en avances lineales de 1.7. Ahora, de estos antecedentes que tengo, no se tienen unas consideraciones similares al comportamiento mixto del ANFO Superfam LP con Superfam 2, dando un énfasis más característico al tema que se está desarrollando. Dando el contexto de la unidad minera Tambomayo, se ubica en el distrito de Tapay,
en Arequipa. El acceso va con un total de 232 kilómetros, accediendo por Arequipa, por Yura, entra al distrito de Cibayo, Cayoma, Talta y obviamente Talta está en Tapay. Como se puede observar, el clima es gélido porque se encuentra a una temperatura, se encuentra a una altura de entre 4.700 a 4.900 metros sobre el nivel del mar. Viendo la situación, dándole el contexto también, presentamos lo que es la simulación del JK Simplas en una malla anterior. Presento la sección de 3.5 y la sección de 4.4 por 4.5, de las cuales estoy determinando ya la malla de perforación, su esquema y cuántos kilogramos se tiene en carguillo. Esta es una malla anterior a lo que se estaba usando normalmente y la simulación del JK Simplas presente aquí mismo. Esto nos va a determinar cómo se está comportando el uso de estos explosivos en esta malla y obviamente ya se aplica o se aplicaba en estas labores para continuar su avance. Vemos ya un detalle adicional sobre el Superfam 2 y Superfam LP, donde los cuales la densidad aparente que tienen estos explosivos es similar, sin embargo, en lo que la diferencia que es más considerable es por la energía teórica del peso y la presión de detonación, siendo el Superfam 2 mayor con 51 kilobar y el Superfam LP con 19 kilobares. La diferencia va justamente en ello y también en la emisión de los gases, de los cuales el Superfam LP emite una intensidad más de 839 kilocalorías de gases. En lo que es análisis de resultados, vemos las muestras de los ensayos a compresión en los diferentes subniveles y en las rampas que se tienen. Como muestra inicial se tiene que el subnivel 380 se ha tenido una resistencia de compresión de 22 megapascales, en la rampa 435 una resistencia a la compresión de 30 megapascales, en la muestra 3 de 32 y en el subnivel 505 se ha tenido una resistencia de 35, dando en promedio en nuestras labores 28.8 megapascales como resistencia inicial. Para aplicar la nueva malla de perforación, juntamente aplicando ya el Superfam 2 y el Superfam LP, se ha determinado con el modelo empírico de Holmer, dando más prioridad a los avances y se tiene ya la consideración con 12 pies de avance con una roca tipo 3A. Observamos que el consumo de ANFO aproximadamente, el consumo de explosivos es de 89.46 kilogramos y los parámetros que se están indicando ahí son 32 taladros que se estaban cargando con 41 perforados. Y la sección es de 350 por 350. Las tres labores que me estoy basando tienen esa sección de 350 por 350. Acá vemos ya cómo se está distribuyendo ya los taladros. Estamos bien observando la cantidad y dónde se está ubicando el ANFO Superfam LP. Se ubica especialmente en lo que son la corona y los hastiales. Esto para determinar y reducir el daño al contorno del avance. Vamos inicialmente con la primera interpretación con el JK Simplas. El JK Simplas me está indicando que donde se está registrando mayor daño va a ser en los taladros de arranque y las ayudas, ¿no? Disminuyendo gradualmente. En su contorneo también indica que tiene menor incidencia justamente en los contornos, en los hastiales y en la corona. Vemos acá el comportamiento de la velocidad pico-partícula, que no se expande el daño a la fragmentación, ¿no? A partir, y todo está contorneándose de la sección misma de 3.50 por 3.50, dando un rayo de influencia aceptable según el modelo de JK Simplas. Vamos ya con lo importante, el análisis sismográfico. Primero avanzamos con el subnivel 380. ¿Qué nos indica el subnivel 380? Primero vamos a basarnos en la lectura de la hoja de Vibracord, que nos indica dentro de la norma USBM, los parámetros que se han desarrollado nos indican que
Estas vibraciones que se tienen, estas ondas, estas lecturas de los geófonos, nos determinan el tiempo de retardo de cada retardo que se ha instalado, que se ha ejecutado dentro del macizo rocoso. Los canales que se han obtenido son de dos geófonos y las lecturas son de longitudinal, vertical y transversal. El parámetro de USBM nos indica que no debe pasar en la línea azul, que es como límite del umbral máximo de 12.5 milímetros por segundo. Como se puede apreciar, ya dentro de la ejecución del subnivel 380, observamos que dentro de estos parámetros, de manera longitudinal, la longitud transversal y las ondas longitudinales nos indican que va en un periodo de 100 hercios y debajo del umbral. Eso nos indica que el daño al entorno no está perturbándose como para poder destruir conforme cómo van las cañas contorneadas, y ya estos son los registros en campo. Ahora, para poder determinar cómo ha desarrollado su nivel de fracturamiento, utilizamos lo que es la ley del Kurzban y dando también con el software del WIFRAG, hemos implementado ya el análisis mismo, de los cuales una interpretación sucede en este comportamiento es similar al anterior. No está pasando del umbral máximo permisible. La diferencia va en los hercios captados por los geófonos. Vemos aquí en la hoja de VibraCord las lecturas en un periodo de 16 segundos, cómo va el comportamiento y se está comportando de manera adecuada dentro de los parámetros establecidos y los canales que están percibiéndose. Esto me determina que la voladura ha sido correctamente ejecutada porque se tienen los periodos y los retardos correctamente ejecutados. Como resultado tenemos ya la imagen representativa en campo, representada en campo, mejor dicho, de 3.4 metros de sección con una longitud de avance de 3.15. Vemos aquí ya como resultado de todo este análisis y el daño de la fragmentación. Ahora, de la misma comportamiento, observamos ya dentro de la fragmentación de la voladura ejecutada en la 435, que el factor de carga que se estaba realizando es de 1.99 kilogramos por metro cúbico. El P80 me está indicando que son 10.4 centímetros, que está dentro de lo permisible para realizar la fragmentación en los chancados. El análisis sismográfico es similar a lo anterior, justamente porque con el ANFO Superfam LP2 y el Superfam LP nos está dando ya la lectura de este sismógrafo, ¿no? De los geófonos que han captado esta lectura, ejecutándose los taladros de manera correcta, y esto se está evidenciando en campo. Las longitudes están cambiando, las ondas longitudinales se han propagado un poco más a la izquierda de los anteriores debido a los comportamientos. Como resultado se tiene que en su nivel 505 se ha tenido una sección perfectamente ovalada, ¿no? Tipo forma de baúl, con un ancho de 3.46 y un alto de 3.50. Acá el factor de carga es de 1.65 kilogramos por metro cúbico. El comportamiento del P80, ya con el método de WIFRAG, nos está simulando y está evidenciando que en el software ya se está indicando que el P80 es de 17.6 centímetros. Como vemos acá en el histograma, justamente se está abarcando ya toda la concentración menor a los parámetros que se está indicando, ¿no? El histograma ya está indicándose dónde se está ubicando ya los fragmentos con mayor granulometría. Ahora, viendo ya esas pruebas de la hipótesis, se está viendo la prueba de Cruz-Wallis para poder determinar si se está aplicando o no y si se está desarrollando
y se está compitiendo con la comparación del uso de Superfam 2 con Superfam LP+. Como prueba de hipótesis 1, ya dado que el valor de P es menor a 0.5, me está indicando que sí hay una respuesta significativa de los niveles de daño en el macizo rocoso antes y después de usar el Superfam 2 y Superfam LP. En la prueba de hipótesis 2 se tiene ya las diferencias significativas en el tipo de fragmento de Superfam 2 con Superfam LP, y en la prueba de hipótesis 3 ya se tiene un valor comparativo de una velocidad pico partícula del Superfam 2 con Superfam LP. Todos están dentro del parámetro y menor del umbral que se ha indicado con la lectura de los geófonos. En la discusión de resultados se tiene la tabla de resumen. Ya el tamaño de la fragmentación que se ha determinado con el método de USRAM, el factor de carga de cuánto se ha ejecutado, el daño al macizo rocoso. Entonces, en el subnivel 505 se presenta un menor consumo de explosivos por el factor de carga, ¿no? Evidenciando también que el daño al macizo rocoso ha sido menor y la fragmentación ha sido también menor, dando 2 con Superfam LP. Dentro ahora del subnivel 380 y 435 ya se observa un aumento, un ligero aumento, sin embargo, también está dentro del margen que está respetando que estas labores están dentro de su margen aplicado en Superfam 2 y Superfam LP. Como conclusiones, se obtuvo el tamaño promedio, ¿no?, del subnivel 505 con el análisis P80, que es obviamente mayor al 80%, menor a 17.6, reduciendo estos tiempos operativos para poder realizar la limpieza y el cargueo. En lo que es la velocidad pico partícula, los tres niveles se mantuvieron debajo de los 17.7 milímetros sobre segundos de la velocidad pico partícula que ha registrado el geófono. Y en el uso de estos explosivos, como se puede observar en el subnivel 505, ha determinado un daño relativo menor a los 12.000 joules por metro cuadrado. En el subnivel 505, de mayor representancia, el consumo, el factor de carga es de 1.65. En las recomendaciones, yo recomiendo un mayor control de unos estudios comparativos diferentes al Superfam 2 o a Superfam LP de la implementación, ajustar continuamente estas cargas explosivas con los diferentes avances que se pueda tener y el tipo de roca, y el monitoreo y evaluación constante con el uso de los geófonos dentro de las unidades mineras diferentes. Eso sería todo. Muchas gracias. Bien, vamos a pasar a la sección de preguntas. Los señores jurados va a hacer su respectiva pregunta sobre el tema. Invitamos al ingeniero Efraín Alarcón. Muchas gracias. Bien, realmente exponer una tesis pues es parte de nuestros objetivos como profesionales. No, es importante desarrollar los proyectos de investigación para solucionar un problema que se presenta desde las operaciones. Referente a los objetivos, ¿no?, que cumplir, hablaba básicamente de la aplicación de dos tipos de agentes de voladura, el Superfam 2 y el Superfam LP, ¿no? ¿Dónde se tiene, no he visto la presentación, ¿no?, o podrían explicar la distribución de la carga por taladros, donde han sido aplicados el Superfam 2 y el Superfam LP? Claro. Sí, ingeniero, ahorita le presento la diapositiva para que se pueda observar. Eso está dentro de lo indicado. Le explico exactamente cómo está distribuido. Como estaba mencionando en la presentación, la malla está adecuada para perforar y cargar 32 taladros, ¿no? Y de los cuales 41 son perforados.
Entonces, la distribución de la carga, el LP va enfocada a la corona y a los hastiales. Esto para delimitar el contorneo mismo de la ejecución de estas voladuras. La carga total y el uso que se está indicando en la proporción del Superfan 2 es de un 38% a un 72%, ¿no? Calculando que el ANFO Superfan 2 se está usando aproximadamente 63 kilos y la corona y los hastiales van 22 kilos. Entonces, justamente en los taladros de contorneo son los que se están determinando dónde se está ubicando el Superfan 2 y el Superfan LP. El Superfan 2 ya viene la carga conjunta en los que son la primera ayuda, en la segunda, en los cuadradores. Sin embargo, ¿por qué se tiene la emulsión en esta zona del piso? Esto justamente en este tipo de labores se ha tenido un consumo de agua por encima de lo establecido. Entonces, eso fue un factor que ha contribuido a poder tomar la decisión de que en esta parte de los taladros de arrastre tiene que ir emulsión de 5000 para poder fragmentar este macizo rocoso del tipo de roca 3A. Eso sería en general. A ver, para entender tu cuadro, aquí veo la parte donde dice ANFO Superfan 2. Así es. ¿No? Y ahí habla de la longitud carga. Sí. Y al costadito dice kilogramo de ANFO LP. Sí. Y ahí al costadito dice kilogramos de ANFO por taladro. Así es. Ese es el kilogramo de ANFO 2. Superfan 2. Así es, ingeniero. Debería ser más específico porque se confunde con la parte de arriba, ¿no? Ya, ok, ingeniero. Eso se lo puedo obviamente mejorar porque justamente para evitar, bueno, ya con las confusiones, yo estaba indicando que en la corona y los hastiales ya se está usando ese Superfan LP. Ya, ok. Ahora, aprovechando tu gráfico. Ya para los diferentes tipos de taladros, dice arranques, ayuda, primera, segunda, tercera, corona y hastiales, das una determinada longitud de taco. Sí. ¿Podrías explicar técnicamente cómo han sido, cómo se llegó a esos valores de 0.50, 0.70, 0.80, 0.80, 1.4 y 1.6? Esto, sí, claro, ingeniero, lo puedo especificar. Esto se ha usado con el método de Holmer, ¿no? Dando a entrever la longitud de la carga, ¿ya? Y dando los parámetros ya más prácticos, empíricos. Esto con la experiencia que he retraído, que he recabado de los cargadores mismos, me han indicado, y yo he planteado también con estas formulaciones, que los taladros en el alivio tienen que ser menor justamente para poder destruir la roca, ¿no? Para poder fragmentar la roca y poder generar la cara libre. Entonces, por eso tiene menor longitud de taco. En las siguientes ya va disminuyendo porque la cara libre ya se tiene expuesta, ¿no? Y en la corona y los hastiales ya tiene un margen de taco más largo porque ya el contorneo mismo tiene que ser simplemente fragmentado por el explosivo, ¿no? Eso sería mi respuesta, ingeniero. Entonces, me indica que es más experiencia. Sí. Pero sí existen modelos matemáticos, ¿no? Sí, sí, claro, y sí que es ingeniero. ¿No? Otro. En la tabla número 9 de la página 59 estaba revisando, ahí hablas sobre resistencia, la compresión y análisis de discontinuidades, ¿no? Entonces, detalles de los diferentes labores, el subnivel 380, la rampa 435, el subnivel 505, ¿no? Y en la tablita hablas de muestra 1, muestra 2, muestra 3, muestra 4. ¿No? Y para cada uno de ellos habla su resistencia a la compresión, ¿no? Muestra 1, 22, muestra 2, 30, muestra 3, 32 y muestra 4, 35. Asimismo, hablas del RQD, ¿no? Muestra 1, 50, muestra 2, 60, muestra 3, 70 y muestra 4, 65. ¿Podrías explicar cómo se halló, por ejemplo, el RQD, ¿no? O la metodología para hallar el RQD de la muestra 2 es 60? Ya.
En este caso se ha determinado, justamente el RQD se ha determinado dentro del campo mismo, ya, se ha multiplicado, se ha puesto la línea horizontal, para poder contar el número de fracturas y determinar cuánto es el valor del RQD. Esa es de manera práctica. No se ha usado un taladro de testigo para poder realizar pues, este proceso en esta labor, ¿no? Porque estos son labores, son niveles que se ejecutan por planeamiento. Entonces ya nuestro RQD es más en campo, no es un tema de testigos, ¿no? Justamente eso es lo que se ha desarrollado, ingeniero. Sí, estoy de acuerdo, pero ¿podrías especificar qué consideraciones se toman o al final cómo es la fórmula para llegar a eso, a ese 60? Si hablamos ya de testigos, porque de testigos así es la fórmula, ya la fórmula 10 centímetros, ¿no? Dividido por la longitud total del taladro. Eso sería con testigos. Pero si estamos hablando de los métodos en campo, ¿no? Ya es sin contar las números de fracturas por la distancia total, que es 1 metro. Eso sería ahí, ingeniero. ¿Qué longitud de testigos han considerado para ese cálculo? No, acá por eso, que esos son desarrollos en campo, no son de testigos, ingeniero. Por eso. Estos son, como le estaba comentando, al hacer sus niveles y hacer una rampa, no se tiene un testigo preparado por una cámara DDH. Bien. Ya. ¿Podrías comentar más o menos cómo funciona tu ciclo de minado en las labores de 3.5 que trabajan en Tambomayo? Claro. En una labor son labores De avance. de desarrollo, ¿no? Sí. Mayormente. La rampa 435, por decir. Claro. Bueno, la rampa 435 está ubicada en el nivel 435, valga la redundancia. Acá lo colocan simplemente por tipo de nivel, ¿ya? Ahora, esta rampa, a ser positiva, está enfocada netamente a la exploración. Ahí van a colocarse exploración. Ahora, ¿cómo se está haciendo el ciclo de minado, ¿no? Las operaciones unitarias? Primero empezamos por la perforación de los 41 taladros que estaba indicando, la extracción ya y el carguío mismo. Ya de la perforación viene lo que son pues la limpieza de la carga de los taladros, viene ya el carguío de los taladros, como se está indicando, los 32 carguillos taladros. Luego ya esperamos a golpe de las 6 de la tarde para poder realizar ya lo que es el chispeo. Se realiza el chispeo y empieza ya el proceso de ventilación, dejando 1 hora. 1 hora y 20 en este caso de esta rampa, porque justamente al ser positiva, la máquina de ventilación mecanizada o la auxiliar no se encontraba a una distancia de 25 metros aproximadamente. Ahora, luego de la ventilación ya viene el proceso del carguío y la limpieza. En la limpieza, en esta rampa, se están usando lo que son los volquetes, viene lo que es el desate. El desate mecanizado se usa Skyler. Los Skyler de sección reducida de 3.50 como máximo, y ya viene luego el raspado. Luego del raspado viene el proceso de sostenimiento. Al ser una roca de tipo regular buena, se usa un método de sostenimiento de perno splicet con malla electrosoldada. Luego ya de finalizar el sostenimiento, se vuelve a proceder con la perforación y la voladura. Ahí sería ya el ciclo de minado correspondiente a la rampa 435. Sí. Bien. Por último, ¿cuáles son los requisitos mínimos que debe tener un personal que va a realizar carguío y disparo? Claro. Principalmente, mejor dicho, tiene que tener la salud completa, ¿no? Con esa autorización SUCAME ya está operativo, se podría decir, para poder manipular los explosivos. Tiene que tener dentro de sus riesgos críticos lo que es trabajos en altura.
manejo de explosivos. Esos dos factores, bueno, esos tres factores que estoy mencionando, son los que habilitan a un trabajador para realizar este tipo de carguillos. ¿En tu caso lo tramitaste? Bueno, ingeniero, en mi caso yo estaba en proceso de tramitación del SUCAME. Justamente mi cargo no me podía avalar hasta que me pudieran designar otro tipo de puesto. Claro, al final todos los que están relacionados con la No, yo no, etapa de yo no perforación mando, y ya. soldadura, Voy a hablar con el decano entonces, ¿ya? Sí, eso sí. los ingenieros, el jefe de guardia. Así es, así es. Listo. Eso sería por mi parte. Muy bien, invitamos al ingeniero Leunil para sus preguntas. Ok. Señor presidente, señores jurados, señor sustentante, felicitándole por el avance del paso más en su vida profesional, pero sin embargo hay algunas preguntas que tenemos que hacer. En la página 7 mencionas que es la velocidad pico partícula. ¿Qué es la velocidad pico partícula? La velocidad pico partícula ya determina el daño que se está generando dentro de los taladros cargados, ingeniero. ¿Pero qué es? Bueno, como está indicándose, es el estudio de las ondas mismas que determinan en qué nivel se está reaccionando las ondas de explosivo. ¿Qué hablas? Así que solamente era el único factor percutante del telco. Ok. Y cuando tú llegabas a tu oficina, agarrabas tu sismógrafo, ponías a tu computadora, bajabas todo el proceso. ¿Qué estándares has utilizado para ver qué lecturas? He visto una gráfica que has puesto en el sismógrafo. Hay varios, ¿no? Está el alemán, no sé, ¿cuál utiliza Tambomayo? El UCBM y el OSMRE. Esos son, son lecturas estadounidenses, ¿no? Enfocadas justamente a la predicción y a poder calcular estos parámetros máximos. ¿Por qué? Porque no se tiene netamente estos umbrales para minería. Sin embargo, este UCBM nos estamos acoplando a eso por estudios de obras civiles. ¿Qué indica este UCBM? Indica que dentro de un radio máximo no se tiene que dañar o dañar las infraestructuras mismas de obras civiles, ¿no? Casas, paredes, pero en este caso ya son labores mineras, que es una implicancia diferente. Otro trato. Otro trato, exactamente, ¿no? ¿Y a qué distancia ponía el sismógrafo? Ya va de entre 53 metros hasta, menos a los 46. ¿Por qué en esa variación? Justamente para que la onda de las ondas expansivas de los explosivos no puedan dañar o el fragmento no pueda golpear al telcom. Entonces se tenía que ubicar en ciertos puntos estratégicos. ¿Has utilizado para hacer estas pruebas tú el JK Simblas? Sí. Ellos te han dado una simulación de la velocidad por partícula. Y con las comparaciones de la realidad que has hecho con las pruebas, ¿qué margen de error había? Ya, en principio, el margen de error, ingeniero, ya va determinado entre un 8% a un 15%. Justamente eso varía porque obviamente en campo ya es muy diferente cómo se está ejecutando. Okay. Bien. Hay tres tipos para leer el sismógrafo. ¿Me puede decir cuáles son? Sí, ¿se refiere? ¿Lo veo? Claro. ¿Lo comparto? Ajá. Ya. ¿Eso? Claro. ¿Qué representa, por decir, el transversal, el radial? Ya. ¿Se refiere a Eso, esto? Esa parte de acá es donde te van a dar la lectura, de la línea azul para abajo. Así es. Los resultados que Así es. están buenos, ¿no? Así es. Pero el sismógrafo, acá en esta parte, en los resultados, te está dando tres lecturas, ¿no? O sea, ¿Se refiere al espectrograma? claro, el espectrograma Ya. que sale. ¿Qué lecturas es lo que da la radial? ¿Qué más? Nada más que da la lectura del FFT, ¿no? Esto va a determinar cómo es la frecuencia netamente del comportamiento del sismógrafo. Y bueno, acá va el UCBM y estos obviamente ya los canales que se estaban usando del geofono mismo. Ok. En la página 22 o 24 has mencionado los dos tipos de Superfan 2 y FAM LP. Superfan LP. Ujú. ¿Nos podría dar una diferencia? Sí, perfecto, ingeniero. Justamente la diferencia inicial va en la presión de detonación. En el Superfan 2 es de 51 kilobares y en el Superfan LP es de 19 bares. Al ser este tipo
de presión de detonación, disculpen, este está más adecuado a rocas más duras, mientras que el ANFO LP, según la ficha técnica, es unas rocas más blandas. Entonces, justamente a esa mezcla se le está añadiendo el método mixto para poder utilizarla ya en los taladros de contorno significativamente. Lo otro es en la emisión del volumen de los gases. Acá, en volumen de los gases, en Superfan 2 se tiene 1056 y en volumen del LP tiene 950. En las labores que has hecho, estoy viendo que los has hecho en labores de desarrollo. Sí. Casi todas, ¿no? No los has hecho en Tajo. No. Ya, ok. ¿Cómo hacías el pintado? Porque el buen resultado de una voladura se va a ver en la buena distribución geométrica Así es. de la labor. ¿Cómo realizaban el pintado? O sea, ¿quién venía, quién lo pintaba? ¿Cómo hacían la perforación? Claro. Bueno, mi persona, juntamente con la persona de FAMESA, traíamos esos cantoneos, ¿no? De 1,20 m, seleccionados ya por fraccionales de entre 50 centímetros. Ya colocábamos al frente mismo, marcábamos la primera pauta que va desde, bueno, la topografía, mejor dicho, es el que marca el centro, ¿no? Entonces, basándonos a topografía, se marca el centro y a partir de esa delimitación, ya vemos la parte primero del izquierdo, con el cantón vamos pintando ya los taladros a la sección que está correspondiendo, 1,20 m, un 0,50 y sucesivamente vamos cantonándolo. O sea, haces todo la cuadrícula, ¿no? Así es, así es. Buen desarrollo. ¿Cuántos taladros en una labor, en la primera labor de la página 7, por decir en la rampa 435, hacían? ¿Cuántos taladros? ¿Cómo incluidos los rimados más? ¿O cómo consideraban el rimado? Ya, bueno, el rimado igual se cuenta como como es costo, este es costo, así que se cuenta sí o sí. Son 32 taladros cargados, ya, porque es una sección de 3,50 y con perforado en total, obviamente son 41. Adicionales estos 8. O sea, 8 Esos 9. cargados. 9 sin cargar. Ya. ¿Y utilizabas el recorte en la corona? Claro. ¿Taladros vacíos? Sí, justamente en la imagen que había presentado de la malla, se utilizan 5 taladros en el contorneo. La parte de los taladros de la corona, ¿con qué lo realizaban? ¿Con ANFO? No. ¿Con el Superfan 2 o con...? El Superfam LP. Superfam LP, para poder reducir el nivel de daño de fracturamiento del contorneo. En los cálculos que has realizado has puesto un cuadro. ¿Cómo has utilizado tú para hacer esos cálculos la densidad lineal del explosivo? La densidad lineal. Del explosivo. O sea, ¿cómo sabías qué cantidad de explosivo iba a entrar? ¿Qué cálculo, qué fórmulas has utilizado? Ya, esto es más que nada son las secuencias, no lo tengo aquí obviamente. Ya, esto va, la densidad lineal. Primero tengo que desarrollar la densidad del explosivo, ¿no? Tengo que multiplicarlo por el diámetro que estoy perforando. Y ya, de una vez realizado eso, tengo que saber cuánto debo cargar, mi factor de carga, ¿no? Hallar mi factor de carga y una vez mi factor de carga, tengo que hallar cuánto volumen estoy extrayendo, o el volumen fracturado, y con el volumen fracturado voy a tener ya la distancia lineal. Ok. Bien, gracias, ingeniero, sería todo de mi parte. Muy bien. Bien, vamos a continuar con la pregunta. Le voy a preguntar, bueno, mi modalidad en una sustentación, al final el asesor puede aclarar o puede tomar algunos conceptos de las preguntas de los jurados, ¿no? Entonces, mira, vamos a partir del título. Después del título me pasas a eso, ¿ya? Pon el título. Ya. Primeramente, yo quiero que me expliques. Yo ya tengo esa idea. Es una voladura controlada. Así es. Ya. Y para eso, el primer paso es el estudio de la geotecnia, la calidad de roca. Está bien claro eso.
he escuchado atentamente sobre los explosivos que se utilizan, ¿no? Eso está aclarado, eso está en la página 50, 51. Vamos por parte. ¿Cuál es tu causa? O sea, es como decir, estás tomando mucho licor. ¿Ya? ¿Y cuál es el efecto? Es parecido a esto. ¿Cuál es la causa y cuál es el efecto? Ya, ¿Puedes indicarme claro. cuál es la causa y cuál es el efecto? Claro, ingeniero. Bueno, No, es explosivo. ya. O sea, indícame, lee cuál es el efecto. A ver, Ya. me dijiste causa. La causa de evaluación de daño de fragmentación. Esa es la causa. Ya. ¿Y cuál es el efecto? Bueno, en el título mismo no se precisa el efecto en sí, pero por eso le estoy mencionando, ¿Por qué no se precisa? porque acá estoy enfocándome en el uso del Superfam 2 y Superfam LP Ya, para ¿qué evaluar pasaría? el daño ¿Qué y pasaría la si fragmentación. utilizo en la página 51? Ya, pásame ese que te dije que está en la página 51. Ese cuadro. Ahí está. Anfo, ya le preguntaron ya. Una doctora le preguntó. Anfo Superfarm 2. Ya, el otro Superfarm LP más. Ya, los dos son Anfo. Así es. Ya. Ahora yo le pregunto, si nosotros no evaluamos, no controlamos bien de acuerdo al tipo de roca, en la utilización del Anfo Superfarm, el otro también, ¿cómo sería la voladura? ¿Habría daño o no habría daño? Habría daño. Si no se controla, claro, no había daño. Había daño. Había mayor daño. Ya. Entonces, acá viene. Si yo tomo bastante licor, ¿me haría daño a mí? Claro. Sí, o sea, mira, este es el efecto. La causa es la causa es el otro. Voy a evaluarlo eso, ingeniero. Ya. Gracias ¿Por por qué? su recomendación. Porque si no controlas eso, ¿habrá daño o no hay daño? Sí, claro. Es que el daño Acá macizo. dice bien claro, evaluación Por eso. de daño de fragmentación. Por eso, el daño siempre va a haber, ingeniero Jaime. Va a haber, pero Exacto. ¿por qué? Justamente porque no se desarrolla una voladura controlada. Claro, en base de eso, tienes que hacer tu evaluación geomecánica. Y para eso tienes que saber geología. Así es. La madre de la geotecnia, ¿qué es? Geología. A partir de geología vas a ver la evaluación geomecánica. Eso tiene que ser. No me van a decir, no, geología no sirve para nada. No. Eso estoy viendo acá en el año. Mira, acá dice bien claro, mira, en el página 51. 52. Ya estuve leyendo ahí. Empleados los textos, los tipos de explosivos, eso es lo que usted menciona, con sus características técnicas, en sus condiciones de aplicación, ¿ya? Es la fase que va a buscar la caracterización detallada en el proceso de perforación. O sea, allí antes también le preguntó el otro jurado sobre la utilización sobre la utilización de emulsor, ¿no? La emulsión. Acá dice, en su tesis dice emulsor. No, acá dice. ¿Es emulsor? Emulsión.
Acá, mira. ¿Dónde viste? Incluso le enumera varios. Ya. Entonces, mira. Ahí está viendo eso. Ahora, utilizan de 5.000, de 1.000, y eso está directamente articulado con esos ANFOS. Claro, dentro de la malla de perforación nosotros Claro. estamos usando como cebo el emulnor, lo que estaba indicando, que es la emulsión de... Claro, A ver, explícame cómo se carga. primero que nada, cargo el taladro, o mejor dicho, hago mi caña, bueno, estamos hablando de las cañas, ¿no? Primeramente, las cañas las preparo con una tubería de PVC de media pulgada, entonces las cargo, las monto con cinta, primero el cebo, y de ahí lo taconeo, al un taco. Ya. Entonces, de ahí ya, si fue solamente emulsión, en la misma caña de preparación, tiene que estar, pues, obviamente un espaciamiento entre 20 centímetros a 25. Si es emulsión, en el caso de los contornos, pero en caso de ANFO, ya se licua prácticamente con la olla del jet, de la olla para cargar el ANFO, ¿no? Ahí se está descargando los 25 kilos en la misma olla, y ya pues ya a presión con agua, con aire mejor dicho, discúlpeme la confusión del aire, bueno, del aire. En sí se usa aire, porque el agua destroza el ANFO. Claro. Ya, entonces se carga con el aire, se le inyecta al taladro y se le deja ya el taco inerte. Entonces ya se le empieza a taquear ya para finalizar con los tacos de arcilla, para poder tener ya un entorno más adecuado. Claro. ¿Y dónde utilizan los emulsión? 500, no, de 5.000. En los... Es un consumo que se tiene que dar adecuado No, está bien. constantemente. Ya no me expliques de los fijos. Está bien, costo variable. Ya. ¿Por qué? Ahora, ¿por qué? Ya, ¿por qué? Porque esto va a depender del consumo netamente, del consumo, o sea, de los avances que se están ejecutando, va a depender ese consumo. Obviamente, está dentro de un CAPEX, ¿no? Justamente porque se tiene que invertir en los explosivos, en los cortes en detonantes, pero el costo va a variar, bueno, va a depender desde su consumo. Claro, en el costo CAPEX, estos costos CAPEX, ¿no? Claro, Claro, entonces ahí vas a determinar, ahí están los costos variables. así es, Inge. ¿Y cuándo es costo OPEX? OPEX son costos ya de rutina, ¿no? Ya costos que se toman como gasto. Estamos hablando de personal, no. Personal está dentro de los OPEX. ¿Y por qué no has incluido acá la evaluación de los equipos? O sea, ¿con qué perfora? ¿Con perforadora chica, jumbo? ¿Con qué? Eso no me menciona nada. Bueno, de manera precisa no le he enfocado ahí justamente como base teórica, pero sin embargo conozco las características del jumbo que se usa acá, ¿no? ¿Cómo vas a taladro a mano? No, acá es un jumbo de Claro, es un 14 jumbo. pies, ¿no? 14 Pero pies. acá debe aparecer la depreciación del equipo. ¿No estás considerando? Ok, ingeniero, voy a tomarlo en cuenta. No sé, ¿cómo vas? Tienes que incluir acá en tu trabajo los equipos que estás utilizando. Y al final se sufre una depreciación. Claro. Y hay que saber calcular una depreciación. Lo tenemos de manera un poco más fija, ¿no? Es el 20% anual, ¿ya? Para costos en INCIMET. Eso sí se tiene, ingeniero Jaime. Un trabajo completo sobre esto se termina con la confiabilidad de equipo Bachiller Kevin Arno, felicitarle por su exposición y vamos a aclarar algunos temas, algunas preguntas que han respecto al título
sobre cuál es el efecto, cuál es la causa. Y eso hay que ver lo que es en la parte del tipo de investigación. En esta parte está bien claro, ¿no? El Superfan 2 y el Superfan LMP es cómo es su accionar, para que puedas tú tener una evaluación en este caso del daño y fragmentación. Por eso hemos hablado bastante del P80, que es una de las dimensiones. Asimismo, ¿no? Estaría la pregunta respecto a lo que es al TACO. Sabemos que el TACO, la fórmula empírica que hemos conocido es el 10 por el diámetro en sí del taladro. Sin embargo, el análisis que se hace muchas veces en mina, ¿no? Y con el J-Passing Blast ayudamos de cara en general. Si no analizamos, en este caso para ver lo que es la velocidad pico-partícula, la carga lineal que va a haber en el taladro para ver cómo es su comportamiento por taladro, o sea, cómo es la distribución de energía por taladro. O sea, eso es lo que nos ayuda a entender bien, y justamente de eso se enfoca todo el análisis de lo que es el JK Blast. La depreciación del equipo, me parece muy interesante la observación. Hay que incluir el equipo que está utilizando. Sin embargo, sería bueno discutirlo. En el caso, cuando hablamos de depreciación de equipos, estaríamos entrando en un enfoque más amplio al estudio que no está enfocado netamente a nuestro título de lo que es netamente evaluación de daños y fragmentación. Estaríamos entrando ya más en el tipo de evaluación, cuáles son disciplinares mecánicas, de lo que es netamente evaluación de lo que es equipos. Considero esa parte, ¿no? Entonces, por lo demás, ¿no? Las observaciones que han hecho me parecen muy relevantes y felicito, ¿no? Para poder enriquecer el trabajo que se ha proyectado. Muchas gracias, señor presidente. Bien, con esto hemos terminado la sustentación. Sírvanos dejar solos para deliberar el trabajo de su tesis, de su exposición. Ok, ingeniero. Gracias. Señor Bachiller Kevin Harman, los señores jurados en una deliberación privada, ha evaluado su trabajo de investigación, ha evaluado su ponencia, su desarrollo, el trabajo que se ha presentado, ¿no? Y por lo tanto se ha obtenido una nota de 16. A partir de la fecha, la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, la Facultad de Ingeniería de Minas, Geología y Civil, nuestra Escuela Profesional de Ingeniería de Minas, le confiere el título de Ingeniero de Minas. Mis sinceras felicitaciones a usted y a su familia de haber alcanzado esta meta que simboliza a nuestra Universidad San Cristóbal de Huamanga. Con esto hemos concluido. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero Jaime. Sí. Por favor, vamos a... Ok. A ver, presente usted. Ingeniero. Gracias, ingeniero. Lo que dice. Ingeniero Jaime. Permíteme, disculpe. Muchas gracias. La medalla que simboliza nuestra Facultad de Ingeniería de Minas, Geología y Civil. Que lo lleves en alto. Muy bien, felicitaciones. Gracias, ingeniero Jaime. Gracias. Gracias a todos, ingenieros. Bueno, primeramente darles unas palabras de mi parte, ¿no? Muchas gracias por todo el soporte en estos 5 años. Ustedes no solamente han sido, bueno, en el momento de ahora, miembros del jurado, sino han sido un acompañante en mi instruís académico durante todos estos periodos de los años que estaba en la Universidad de San Cristóbal de Huamanga. Y ahora, con orgullo y con gusto, les puedo llamar también colegas, ingenieros. Muchas gracias por todo este tiempo, por su paciencia, por ofrecerme también el valor de la educación y el no tener esa conformidad y seguir adelante como todo ingeniero de minas de la UNCHE. Muchas gracias, ingenieros, por todo. Muy bien, gracias.
Séquito de ingenieros, vamos a...